Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo. Pues como siempre decimos, Dios tiene un consejo sabio a través de su palabra para nutrir el corazón del hombre con la verdad, con las herramientas y con el soporte necesario que le dé toda la fortaleza más allá de la capacidad de los hombres y de sus fuerzas naturales para alcanzar la plenitud de la gracia en Cristo Jesús. Desde el principio, Dios ha hablado sus palabras sobre toda la creación. Desde el principio, Dios ha expresado todas las estrategias, planes, modificaciones que tienen que ver con la restauración después de la caída del hombre. Fue interesante ver a Dios pensar en el rescate tan pronto el hombre cayó de la gracia. Libro de Génesis, capítulo 3, cómo Dios tuvo la oportunidad de anunciar la restauración hablando o introduciendo a la simiente de la mujer, quien realmente es Jesús. Por eso, desde el principio de los tiempos, Dios ha usado sus palabras para hacer diferentes cosas que podemos señalar ahora. Estas palabras han sido usadas con la finalidad de que el hombre pueda tener, número uno, el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios y su deseo. Número uno, el conocimiento de la voluntad de Dios y su deseo. En el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, nosotros descubrimos cuando Dios introduce al hombre como creación perfecta de Dios, lo introduce en el huerto de Edén. Y cuando Dios lo introduce en el huerto de Edén, ¿qué hace? Manifiesta al hombre, Adán, su deseo. Y le dice a Adán, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Quiero que gobiernes la creación. Quiero que controle todas las cosas. Y quiero que puedas tener autoridad y señorío sobre todo lo creado. Y Dios puso al hombre sobre toda su creación. Y el hombre estuvo bastante ocupado en el desarrollo de sus funciones para con Dios. Dios expresó el deseo del hombre, el deseo de Dios para con el hombre, y Dios lo expresó con la finalidad de que se conociese cuál era su voluntad. Te he creado a imagen y semejanza mía. Te he creado para que señorees sobre la tierra. Te he creado para que sea alabanza de mi gloria. Todas estas cosas preciosas Dios le estuvo derramando a través de sus palabras, dándole al hombre toda clase de orientación. El deseo de su voluntad y el deseo de su propósito por el cual lo había creado estaba siendo anunciado y declarado por Dios. Adán, primer hombre en la tierra. Dios usó sus palabras a los fines de expresarle a Adán su voluntad, su deseo. Si nos vamos en tiempos un poco más cerca, en el libro de San Juan, capítulo 3, versos 6 y 16, expresa también Dios su voluntad. Porque de tal manera su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El deseo del Padre, el deseo de Dios, el buen deseo de su voluntad para con toda la creación, para con todos los hombres. De manera que Dios, a través de su palabra, tuvo la oportunidad de poder enseñarle
no solamente a Adán, sino a las futuras generaciones, cuál es mi voluntad y cuál es mi deseo para contigo. Número 2. Dios mismo también utilizó sus propias palabras como instrumento de creación. Fue como aquel arquitecto que diseñó en una mesa divina, en un plano de arquitectura perfecto, y comenzó con su lápiz a diseñar todas las cosas. Y luego que estaba el plano bien hecho, entonces se inspiró y comenzó a hablarlo, a decir: sea hecho, nazca hierba sobre la tierra, sepárese las aguas de lo seco. Cómo Dios usó su verbo, cómo Dios usó sus palabras para poder crear todo lo que existe. Hágase la lumbrera del día, y apareció el sol. Hágase la lumbrera que señoree durante la noche, apareció la luna. Crecen las estrellas en el firmamento, y el firmamento se llenó de estrellas y constelaciones. Produzca la tierra toda hierba verde, produzca árboles, y cada árbol dé buen fruto, dé fruto según su género. Y comenzó todas estas cosas a producirse mientras Dios hablaba. Cuando las cosas eran creadas, la Biblia dice, libro de Génesis, creación: y vio Dios que era bueno. Y así lo hizo el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Estuvo Dios con la palabra de su boca, creando y estableciendo. Dios enseña que su palabra es poderosa para crear y poderosa para transformar. Número 3. La palabra de Dios también es usada como vara de corrección. Repito otra vez. Número 1, la palabra de Dios Dios usa su palabra para que los hombres conozcan su voluntad y su deseo. Número 2, Dios usó su palabra como instrumento de creación. Número 3, Dios usa su palabra como vara de corrección. Reprender al hombre por sus malos caminos. Y esto es importante porque la Biblia dice que al hijo que Dios ama, lo corrige, lo reprende, lo disciplina. Y si Dios quiere algo con la humanidad, es corregirlo, corregirla, disciplinarla, enderezar sus caminos, para que no sea al final camino de muerte, sino camino de salvación. Y la palabra de Dios fue dada al hombre como vara de corrección para que el hombre reforme su caminar en Dios y pueda descubrir la esperanza de vida eterna que hay en Jesucristo. En el libro de Isaías, Antiguo Testamento, versículo 28, capítulo 28, versículo 13, podemos ver un ejemplo de cómo Dios, profetizando a través de Isaías, dentro de el ministerio, acerca del ministerio mesiánico de Jesucristo, habló sobre esto, mostrando su palabra como vara de corrección. Isaías 28:13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vara de corrección. La palabra de Dios es con la finalidad de enderezar al que no va por el camino correcto. La palabra de Dios como vara de corrección es con la finalidad de abrir los ojos al que camina ciego dirigiéndose a el hoyo. La palabra de Dios
es la antorcha que dirige y que corrige al hombre. Pruebas, vicisitudes que Dios trae a los hombres para hacerlo reconocer cuál es el camino erróneo, para que saque sus pies de allí y comience a caminar en la verdad. ¿Quién es Jesucristo? Número 4. Repetimos de nuevo. Número 1. Dios usa su palabra para expresar su voluntad y sus deseos a su creación, al hombre. Lo hizo desde el primer hombre, Adán, en la tierra. Número 2. Dios usa su palabra como instrumento de creación, como todo ingeniero, arquitecto y creador. Número 3. Dios usa su palabra como vara de corrección para enderezar el camino del perdido y pueda alcanzar salvación en Cristo Jesús. Pueda llegar a ver lo que delante de sus ojos está y no lo está viendo. Número 4. Dios usa su palabra como ley instructiva para dirigir a la humanidad a la obediencia a Dios. Lo voy a decir otra vez. Número 4. Dios usa sus palabras como ley instructiva para dirigir a toda la raza humana a que vivan una vida de obediencia delante de Dios. Ejemplo de esto nosotros lo podemos ver fácilmente en el libro de 2 de Timoteo. Como Dios habla en el capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y enseña de esta forma tan interesante las Escrituras. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir el corazón, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un milagro la palabra de Dios dada a los hombres. Por eso la raza humana debe aprender a confiar en la palabra de Dios. La raza humana debe aprender a confiar en las palabras del Señor, a los fines de que pueda depositar toda su vida en ella. Como dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque en ellas escudriñar las Escrituras, porque en ella se encuentra la vida eterna. Palabra de Dios ha sido declarada a través de métodos infalibles para que el hombre pueda entenderla. Lo voy a decir muy claro en esto. La palabra de Dios ha sido explicada de una forma muy directa, perfecta y específica, con métodos muy claros, a los fines de que el hombre pueda entenderla, seguirla, practicarla. Jesús lo expresa y la palabra de Dios lo expresa en los 4 evangelios y en los libros doctrinales fácilmente de esta forma. El que sigue este camino, por más torpe que fuera, no se extraviará. Fue diseñada la palabra de Dios para que el hombre pueda entenderla, pueda obedecerla y pueda ponerla por obra. Dios usó 2 métodos descriptivos para expresar todas sus palabras. El primer método que Dios usó se llama rema. Remas significa la palabra propia dicha
de Dios, por Dios, Él mismo hablando. Rema, la palabra propia dicha por Dios. Dios mismo hablando. Créense las aves de los cielos. Produzca el campo hierba verde. Créense los monstruos marinos. Todo animal que se arrastre sobre la tierra, que camine. Comenzó Dios a hablar. Comenzó Dios a enseñar. Comenzó Dios a decir. Mientras Dios expresaba su propia palabra, dicha por Él mismo, a esto se le conoce como rema. Y en la palabra de Dios, en toda la Biblia, se puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis, muchos versos y pasajes bíblicos donde directamente Dios abre su boca y se expresa Él mismo a los hombres, expresando su voluntad, expresando su deseo y produciendo propósitos específicos. También la palabra tiene un segundo método en la cual la palabra de Dios se vierte a los hombres, es a través del logos. Logos es generalmente toda palabra, generalmente escrita, que habla acerca de todo aquello que Dios dijo o todo aquello que Dios hizo. Aquí es donde entran los escribientes de la palabra o los escribas que como discípulos pertenecieron al ministerio de Jesús. Dentro de ellos tenemos entonces a Mateos, a Marcos, a Lucas, a Juan. 4 evangelios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo todos los sucesos, todas las palabras, los mandamientos, los estatutos, las reglas que Jesucristo habló durante el desarrollo de su ministerio. Y esto produjo hoy el que tenemos nosotros un compendio escrito, palabra viva, más cortante que toda espada de doble filo, la cual podemos rastrear, seguir, obedecer, entender. Estatutos que podemos repasar en cualquier momento a los fines de poder mantener la onda, de mantener el seguimiento, de poder hacerlo productivo, de poder obedecerlo y seguirlo y cumplirlo. De poder saber qué Dios quiere que yo haga hoy y cómo Dios quiere que yo actúe mañana. Todas esas palabras están aquí, divididas en 2 diferentes formas de Dios expresarla. Remas y logos, expresadas en 2 diferentes testamentos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento conocido como el tiempo de la ley. Nuevo Testamento conocido como el tiempo de la gracia. Tiempo de la gracia donde Jesucristo entra como Salvador del mundo a enseñar el camino de salvación a través del Evangelio. Toda la palabra de Dios fue dada al hombre con un propósito y con una razón. Es para que el hombre, la humanidad entera, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, puedan confiar en ella. Palabra infalible y verdadera es esta. Las sociedades pueden inventar toda clase de filosofías acerca de dioses, acerca de hombres sabios o acerca de eventos en la historia, pasados, presentes o quizás futuros. Las sociedades en el mundo pueden crear diferentes clases de doctrina, pero la palabra viva y eficaz, la cual ha sido depositada por Dios mismo, es el Evangelio de salvación, dado a los hombres como tesoro de Dios para que los hombres puedan vivir por ella. Cómo Dios define su palabra dada a la humanidad, regla de vida, de fe. El que cree en ella será salvo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 19 al 21. Quiero ir terminando con esto. Noten lo que expresa este pasaje bíblico. Dice, Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, dice:
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la palabra más segura a través de la cual toda la tierra, todo hombre, toda persona debe de interesarse, haciendo un esfuerzo contumaz para exponerse a ella en la mayor frecuencia posible. Yo no diría una vez por semana, sino diría una vez por día. Cada día la raza humana debe exponerse a la predicación del Evangelio de salvación, sea que lo escuche la palabra o la Biblia hablada en alguna de las apps, o sea que se siente escuchar el Señor lo hizo, este programa, o sea que se siente a leer propiamente en su casa la palabra de Dios para ser instruido en verdad, para ser instruido en justicia. Es necesario que la raza humana pueda desarrollar mayor interés en plenitud, en fijar sus ojos en todo lo que la palabra de Dios establece, a los fines de que los hombres puedan alcanzar salvación y vida eterna. En definitiva, ¿qué Dios busca? Que toda persona en la tierra pueda desarrollar confianza en las palabras de Dios, en el Evangelio de salvación. ¿Qué significa esto? Que todo mundo en la tierra, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, tendrán la esperanza, tendrán la oportunidad de ser rescatados, salvos y redimidos del pecado por Cristo Jesús, quien la palabra claramente enseña como el Salvador del mundo. Esta es tu oportunidad de poner toda confianza en lo que has escuchado. La palabra de Dios es infalible, más cortante que toda espada de doble filo, y fue dada al hombre como regla de vida de salvación a los fines de que puedas tener la vida eterna, un lugar con Dios en el reino de los cielos. Por eso yo te invito en este día a que tú hagas en tu corazón el espacio diario para que la palabra comience a encontrar cabida en ti. Yo quiero invitarte, por ende, en este momento, que tú ores conmigo habiendo escuchado este mensaje y decidas en este momento entregarle tu corazón a Jesús, quien es la palabra de Dios hecha carne. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 14. Y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Este es Jesús. Ahora está sentado como Rey Salvador a la diestra del Padre, lleno de toda gloria y majestad. A Él te invito a que aceptes en tu corazón, abriendo las puertas y confesando tus pecados delante de Jesús, y Él te perdonará. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento he escuchado cómo poner confianza en tus palabras, y he conocido que para ser redimido del pecado y alcanzar salvación y vida eterna, debo de arrepentirme,
aceptándote como mi Salvador personal. Por eso en este día yo reconozco mis pecados y te pido que me perdones de haber vivido quebrantando tus mandamientos, tus palabras y leyes todos los días de mi vida. Mas yo aparto este andar delante de ti hoy y abro mi corazón para que tú entres y hagas morada en mí y seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida para gloria tuya. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte bienvenido, bienvenida. Has puesto los pies en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Y esto es lo importante. Porque aquí comienza la gran carrera de salvación, la cual toda persona en la tierra debe de iniciar. Así que te invito a que multipliques el mensaje y le enseñe a otros cómo aferrarse a la palabra y comenzar a confiar en ella como lo has hecho tú hoy. Por ende, mantente en sintonía en este programa. ¿Qué más te puedo decir? Nos vemos en nuestra próxima entrega del Señor lo hizo. Bendiciones.